inicio ahora a la mesa de debate sobre la protección civil en el ámbito autonómico. Bueno, en primer lugar, agradecer al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales por tenernos aquí en esta sala tan bonita para poder tener un debate sobre un tema pues, de la mayor actualidad, siempre de la mayor actualidad. Cuando comenzamos a pensar en uno de los monográficos que teníamos para este informe de 2024, pues el tema de la Dana de Valencia estaba muy reciente, ¿no? Era octubre, la Dana, nosotros empezamos a hablar un poco sobre los monográficos en enero, febrero, las decisiones de la reunión de la Comisión de Seguimiento, pues por supuesto, como digamos, primer tema que de interés que se planteaba era precisamente el tema de protección civil, por supuesto, por lo que tanto se veía en las noticias y todo lo que desafortunadamente había pasado en Valencia. Pero, digamos, decidido el tema, ¿no? Decidido el tema por la Comisión de Seguimiento, pocos meses después, en abril, tuvimos el apagón, ¿no? Tuvimos el apagón. Hace pocas semanas, en Cataluña, tuvimos en la provincia de Lérida incendios y, digamos, asuntos de mucha preocupación en la próxima. Es decir, por eso comencé por explicar un tema de permanente actualidad. Aunque se refiera a lo que inicialmente uno pensaría como situaciones excepcionales frente a las que hay que atender, emergencias, lo que se nota es que pues todo este tipo de situaciones que se pretenden atender con la protección civil pues requieren un estudio permanente porque pues activan medidas por parte de la administración que requieren, por supuesto, un aparato administrativo que enfrente de manera contundente estos asuntos. Y esto pues hace que la mesa que tengo el honor de moderar el día de hoy, pues la disfrute mucho, la disfrute porque voy a poder aprovechar para escuchar de expertos de altos cargos de la administración, tanto del nivel autonómico como del nivel estatal, sobre precisamente sus experiencias frente a este tipo de asuntos. Explicaba 3 ejemplos muy concretos sobre situaciones excepcionales que se habían dado tanto 2024 como 2025 y contamos con referentes de cada una de las administraciones responsables en este asunto. Y de eso pues me siento orgulloso que podamos precisamente compartir con todos ustedes las experiencias sobre este tipo de asuntos. La mesa que moderaré hoy irá, por supuesto, sobre el informe, el estudio monográfico presentado en el informe Comunidades Autónomas, que está ya disponible online. La versión profesional está disponible online, pueden entrar a la página del Foro Autonomías y ahí verán el trabajo realizado por el profesor Tomás de la Cuadra Salcedo, que será quien tenga la parte inicial de la presentación, de las presentaciones, unos 15 minutos en los que nos explicará digamos, en resumen lo que tiene trabajado. Si se necesita profundizar más sobre el tema, por supuesto, como les decía, pueden dirigirse a lo que está en el texto en la página web y seguiremos en el siguiente orden. Tendremos al señor Sergio Delgado Molina, subdirector de programas en protección civil de la Generalitat de Cataluña. También máximo 15 minutos, es decir, si se necesita un poco menos, no hay problema. En tercer lugar, al señor Vicente León Zafra, director de Emergencias y Extinción de Incendios de la Consellería de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana. Y en último lugar, a la señora Virginia Barcone Sanz, directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior. Como les decía, entonces, 15 minutos para cada uno y con eso pues tendremos la oportunidad al final de tener un espacio abierto para todos los que están tanto aquí en la sala Tapices como los que están conectados online y discutamos un poco sobre los temas que tenemos. Profesor de la Cuadra, adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos.
Muchas gracias a los directores del informe por haber contado conmigo para hacer uno de los temas específicos en el informe de este año. Y la verdad es que es un placer estar en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para poder hablar del tema competencial y, en este caso, para hablar de la distribución de competencias en materia de protección civil. Yo tenía una presentación, no me va a dar tiempo, yo creo, a verlo todo, pero bueno, voy a tratar de ser telegráfico porque me parece que está en el texto escrito. Lo primero que quiero es contextualizar la cuestión, pero ya lo ha hecho Juan Carlos en buena medida. Dana, gran apagón. Ayer en Tarragona un incendio. Cataluña pide la intervención de la UME. En cada uno de estos tres la gestión podríamos decir que ha sido diferente. En la Dana no ha habido declaración de interés nacional. En el gran apagón, 8 comunidades autónomas solicitaron al Ministerio del Interior que declarase una emergencia de interés nacional y así se hizo. Los efectos de declaración de una emergencia como interés nacional suponen que la gestión y la coordinación pasa al Estado. En el caso de Tarragona de ayer, la dirección y la gestión de la emergencia sigue siendo autonómica, pero se solicita la intervención de medios materiales pertenecientes al Estado. Para mí me da cierto apuro porque yo creo que los verdaderos protagonistas de estos temas de protección civil son los que gestionan la protección civil. Aquí llegar yo y hablar de la distribución competencial es un poco como hablar de cosas poco prácticas. Los que realmente tienen que considerar si la distribución de competencias es correcta o es incorrecta desde el punto de vista práctico son ellos. Es verdad que yo creo que siempre que hay una crisis se suele culpar al modelo y a mí me parece que la percepción que tengo es que no es tanto un tema de distribución de competencias como puede ser un tema efectivamente de idoneidad en las decisiones adoptadas en cada momento por el que dirige o coordina la gestión. Tampoco me voy a detener en que yo creo que es diferente las diferentes fases de las emergencias. No es lo mismo la prevención, no es lo mismo la respuesta inmediata a la emergencia, que está prevista en la Ley de Protección Civil, y no es lo mismo la recuperación. En cada una de estas fases puede ser interesante que la dirección y la coordinación se altere, varíe. Seguramente en la recuperación es posible que sea necesario que a lo mejor el Estado adquiera algunas competencias. Lo hablaba con Vicente antes, que es posible que haya un momento en el que se tiene que alterar esa distribución competencial a través de la declaración de interés nacional. Pero seguramente en la respuesta inmediata no depende tanto de quién dirija, sino de la capacidad que tiene el que dirige, por ejemplo, para mandar las alertas o para ver que la emergencia requiere una determinada decisión. No tanto porque no se tengan los medios, sino por las decisiones operativas. Bien, cuando uno aborda el tema de la distribución competencial, lo primero que se encuentra es que la protección civil efectivamente no aparece en la Constitución. No aparece ni en el 148 ni en el 149 referencia alguna a la protección civil. Y eso lo que generó en los años 80 es una primera doctrina jurisprudencial que estuvo vigente durante prácticamente 30 años y que supuso una cierta contradicción en esa jurisprudencia constitucional y la realidad fáctica y normativa. ¿Por qué? Pues porque efectivamente entre las dos opciones que se tuvo en los años 80 para determinar cuál era la distribución territorial de competencias en materia de protección civil, el Tribunal Constitucional optó por una de las dos, que sin embargo vamos a ver que no se adaptaba en absoluto a la realidad de los hechos. Bien, cuando en la Constitución no encontramos ninguna referencia a la protección civil, el Tribunal Constitucional podía haber optado por considerar que esa materia era una competencia, en su caso, asumible por las comunidades autónomas en los estatutos de autonomía, y en el caso de no haber sido asumida, como ocurría con la mayoría de comunidades autónomas, porque solamente Baleares en su primer estatuto de autonomía reconocía competencias en materia de protección civil, pues bien, podía haber considerado el Tribunal Constitucional ante un conflicto que se había planteado frente a una ley vasca, podía haber considerado que efectivamente la competencia en materia de protección civil correspondía al Estado ante la ausencia de asunción estatutaria. Eso hubiese permitido en las posteriores reformas estatutarias de los años 90 y los años 2000 que las diferentes comunidades autónomas hubiesen asumido competencia en protección civil. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en cierta manera, para tratar de justificar la competencia del País Vasco en materia de protección civil, que no la tenía enunciada, lo que optó es por considerar que la protección civil era una submateria de la seguridad pública. Seguridad pública que se encuentra reservada como competencia exclusiva del Estado en el 149.1.29 de la Constitución. Desde ese punto de vista,
la protección civil como su materia de la seguridad pública sería competencia estatal, pero es verdad que el 149.129, si se fijan, tiene una excepción. Podrá asumirse por parte de las comunidades autónomas que establezcan una previsión de creación de policías autonómicas propias. Esto es lo que le sirvió efectivamente al Tribunal Constitucional en la sentencia primigenia, en la sentencia 123/1984, para considerar que el País Vasco, que tenía una previsión de creación de una policía propia, tenía la competencia sobre protección civil con base no en el 149.3, sino con base en el 149.129, que se establecía esa excepción. En esta sentencia, el tribunal rechaza explícitamente que la competencia autonómica sobre protección civil pueda derivar de la cláusula del 149.3 y, por lo tanto, lo que considera es que es una submateria de seguridad pública asumible por las comunidades autónomas que tengan policía propia. No obstante lo anterior, es decir, el sistema competencial que se monta en el año 84 es un sistema donde la competencia de seguridad pública es exclusiva del Estado, con una excepción. Las comunidades autónomas que tengan policía autonómica propia podrán asumir competencias en seguridad pública y, a su vez, hay una excepción de la excepción, donde se dice que determinadas emergencias quedan, no obstante, subordinadas a la exigencia del interés nacional. Es decir, incluso aunque el País Vasco haya asumido competencias en materia de policía autonómica propia y ello le habilite para tener competencias en materia de protección civil, incluso habrá determinadas calamidades públicas o emergencias que, sin embargo, podrán ser abordadas o tendrán que ser abordadas por el Estado porque se dan esas superiores exigencias del interés nacional. En la sentencia del 84 se hablaba de determinado tipo de emergencias que, por sus dimensiones y la necesidad de coordinarse, habilitaban al Estado para efectivamente hacer esta excepción de la excepción, es decir, asumir competencias en materia de protección civil en el caso de determinadas emergencias. Claro, algunas cuestiones problemáticas que conlleva esta jurisprudencia constitucional. En primer lugar, hay una amplia interpretación de seguridad pública. Claro, se empieza a ver que la interpretación que se ha hecho de la seguridad pública como la protección de las personas y bienes implica una asunción posible del Estado de múltiples competencias que tienen asumidas las comunidades autónomas en lo que, en términos politológicos, se habla de policía sanitaria, policía administrativa, policía medioambiental, ¿no? Y esto se ve claramente en algunos casos de los años 80, donde, por ejemplo, se plantea quién es el competente para inmovilizar una partida de mejillones en mal estado. ¿Es la delegación del Gobierno en ejercicio de las competencias de seguridad pública o es la Consejería en ejercicio de sus competencias en materia sanitaria? El Tribunal Constitucional va a contestar que, aunque la seguridad pública la ha definido como aquella actividad necesaria para la protección de personas y bienes, eso no supone asumir toda actividad que suponga una protección de personas y bienes, y considera, por ejemplo, que la inmovilización de la partida de mejillones en principio corresponde a la comunidad autónoma. Es la comunidad autónoma la que tiene que hacer esa policía administrativa, sanitaria, medioambiental, industrial, quien tiene que ver si se cumple con la normativa industrial, pues las comunidades autónomas. No obstante, es verdad que señala que efectivamente, por la situación de necesidad que se puede producir, es posible que el Estado, con su competencia en materia de seguridad pública, sí que pueda ejercer la competencia. Y aquí vamos viendo que, en cierta manera, se produce una posibilidad de concurrencia competencial con base en la situación de necesidad que puede justificar que el Estado, a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, llegue y movilice una partida de mejillones que no le correspondería en primera instancia el hacer, pero por situación de urgencia podría llegar a realizar. Es una suerte de competencia horizontal, diría yo, donde, aunque materialmente la competencia es autonómica, le permitiría realizarla. Bien, en segundo lugar, claro, la segunda cuestión problemática es que si no has desarrollado una policía autonómica propia, no podrías asumir competencias en materia de protección civil. Te encontrarías con que únicamente podrían asumir competencias en materia de protección civil aquellas comunidades autónomas que en sus estatutos de autonomía hubiesen previsto una policía autonómica propia y lo hubiesen desarrollado, porque vamos a ver en una transparencia posterior que muchas comunidades autónomas han previsto estatutariamente policías autonómicas propias, pero muy pocas han desarrollado una policía autonómica propia. En tercer lugar, claro, la protección civil no solamente es actuación policial de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, están los bomberos, están los sistemas sanitarios, ¿no? Considerar que la protección civil se tiene por la excepción del 149.129 supondría darle poco espacio
a la protección civil de las comunidades autónomas, ¿no? Y lo más grave quizás es la contradicción de la jurisprudencia constitucional del año 84 con la realidad normativa y con la realidad fáctica. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con que efectivamente esto va a chocar. La sentencia es del año 84 de diciembre y pocas semanas después se aprueba la Ley de Protección Civil. Y la Ley de Protección Civil dice basarse en el 149.3. Es decir, la Ley de Protección Civil dice que la competencia en protección civil del Estado la tiene porque las comunidades autónomas no la han asumido, pero esto no quiere decir que no la puedan asumir estatutariamente. ¿Qué es lo que han hecho, por cierto? En las sucesivas reformas estatutarias ya nos vamos encontrando con que todas las comunidades autónomas han asumido competencias en materia de protección civil, incluso sin previsión de policía autonómica propia e incluso sin desarrollo de las previsiones de policía autonómica propia. Hay una discrepancia entre la realidad competencial que el tribunal sostiene hasta el año 2016 y la realidad fáctica, ¿no? Aquí, en esta transparencia, veríamos los diversos modelos de asunción estatutaria. Vemos aquellas comunidades autónomas que sí que han asumido expresamente en sus estatutos de autonomía una competencia específica en materia de protección civil. Muchos son estatutos reformados, porque en los primeros estatutos no lo habían asumido, salvo Baleares, ¿no? Si os fijáis, en la P es la que han previsto una policía propia, pero no la han desarrollado. Cuando es minúscula, las verdes sí la han desarrollado. Canarias, Cataluña, País Vasco y Navarra sí tienen policía autonómica propia. Pero, sin embargo, en la primera columna estarían las que han asumido competencias en materia de protección civil y han ejercido capacidad normativa sobre protección civil. Pero incluso nos encontramos aquellas comunidades autónomas que no dicen nada sobre protección civil, incluso que no tienen policía autonómica propia prevista en los estatutos y, sin embargo, han acabado asumiendo competencias. Algunas diciendo que hay un vacío competencial. Ahora se asumen competencias no previstas en los estatutos porque hay un vacío competencial. Y hay algunas otras que lo han acabado derivando a, si tengo competencias en materia de medio ambiente, pues tengo competencias en materia de protección civil porque los incendios es materia de medio ambiente. Esto es discutible, pero lo que es evidente es que las 17 comunidades autónomas tienen leyes y normas de protección civil, algunas basadas en sus títulos estatutarios de protección civil, otras basadas en títulos adyacentes a la protección civil, como es el medio ambiente o la sanidad incluso, ¿no? Bien, esta discrepancia entre esa doctrina constitucional que exige que para tener competencias en materia de protección civil tengas que tener policía autonómica propia porque se considera que la protección civil es una submateria de la seguridad pública, en cierta manera se rompe en una sentencia del 16, donde aquí por primera vez sí que se afirma que el Estatuto de Autonomía tiene la competencia porque, de acuerdo con el primer inciso del 149.3, la ha asumido estatutariamente. Ya no es necesario, por tanto, efectivamente, que se tenga una policía autonómica propia, aunque en el caso catalán la tiene. Lo que ocurre es que incluso aquellas comunidades autónomas con policía autonómica propia basan sus normas de protección civil no en el hecho de tener una policía autonómica propia siempre, sino en el hecho de tener competencias estatutarias en materia de protección civil. Aquí, por primera vez, aunque no lo explicita, y esto tiene que ver con algo que decía Eduard antes de las reformas jurisprudenciales o las revocaciones jurisprudenciales que no se identifican, bueno, pues aquí hay una reformulación de los títulos competenciales que se adecúa a la realidad normativa, y lo interesante es que ello no es óbice decir que la protección civil es una competencia asumible por las comunidades autónomas para que no se considere efectivamente que el Estado puede retener efectivamente competencias en materia de protección civil cuando estas son reconducibles a la seguridad pública. En este caso, la seguridad pública sería como el título que habilita al Estado para ejercer competencias en materia de protección civil, pero no sería una submateria a la protección civil de la seguridad pública. Sería, por tanto, una suerte de competencia horizontal como el 149.1.1 que le permitiría al Estado incidir sobre competencias en principio autonómicas y, en este caso, efectivamente, le permitiría al Estado abordar la dirección y la coordinación de determinadas emergencias de interés nacional. Habría competencias normativas y habría competencias sobre todo de gestión. ¿Cuáles? Pues cuando efectivamente el Estado declara, en ese artículo 28 se prevé cuáles son las emergencias de interés nacional. Los 3 supuestos de interés nacional, no me da tiempo, están desarrolladas en el papel, pero se establece supuestos en los que
el ministro del Interior puede declarar una emergencia como de interés nacional unilateralmente o a solicitud de la comunidad autónoma, ¿no? Aquí, en el caso de la Dana, no hubo solicitud de la comunidad autónoma, pero el ministro del Interior era perfectamente capaz y competente para haberla declarado, ¿no? Aquí, la declaración, el artículo 29 diría cómo se hace por el titular del Ministerio del Interior y el artículo 30 los efectos. Los efectos son fundamentalmente la centralización de la gestión y coordinación de las actuaciones, ¿no? Y lo que se nos plantea es, ¿supone esto que la ley del 15 de protección civil ha establecido un sistema en el cual esté reglado cuándo hay que asumir la competencia por parte del Estado? Y la cuestión problemática es que algunos han sostenido que debería ser declarada la emergencia de interés nacional cuando se utilizan, por ejemplo, medios estatales para abordar la emergencia. Esto no se compadece correctamente con la propia ley, porque la propia ley permite que las emergencias que no sean de interés nacional, porque no han sido declaradas así, sin embargo, sean abordadas a través de medios materiales que pueda tener o aportar el Estado. Ayer, por ejemplo, cuando Illa o el presidente de la Generalitat solicita la intervención de la UME, esto no supone una gestión centralizada de la emergencia, supone una aportación de medios estatales a una emergencia que sigue siendo gestionada a nivel autonómico. Con lo cual, el hecho de utilizar medios estatales no determina necesariamente que haya que declarar esa emergencia de interés nacional. Y aquí es donde nos encontramos con que la declaración de una emergencia como de interés nacional difícilmente va a ser controlable por parte de la jurisdicción porque depende efectivamente de una decisión en buena medida política. Cuando el Estado considere, o que la comunidad autónoma se lo pide, o porque lo considere así el Estado, que efectivamente es preferible para abordar una emergencia que la dirección y la coordinación sea estatal. Aquí nos podríamos plantear que efectivamente en la fase de prevención, la fase de emergencia, de recuperación o la fase efectivamente de respuesta inmediata a la emergencia, pues las consideraciones pueden ser diversas. En la respuesta inmediata a la emergencia es posible que no tenga mucho sentido centralizar en el Ministerio del Interior si se tiene que abordar decisiones sobre el terreno y quizás sea lógico que se mantenga a nivel autonómico con la aportación de los recursos que sean estatales. Pero nos podemos plantear, y eso lo hablábamos antes de comenzar, que quizás en la recuperación está claro que la coordinación descentralizada a través de la comunidad autónoma es posible que se considere que no es suficiente. Pero la posibilidad de controlar la decisión de no declarar la emergencia de interés nacional no es fácilmente realizable. Es una decisión de carácter político, de una apreciación efectivamente que podríamos considerar de subsidiariedad. ¿Quién es más eficaz a la hora de ejercer la competencia? Y ya sabemos que el principio de subsidiariedad, a pesar de lo que quisieron los Länder alemanes en los años 90, es un principio difícilmente controlable, por ejemplo, a nivel de Unión Europea. Lo único que exige es motivación, pero difícilmente el Tribunal de Justicia, por ejemplo, ha considerado que una actuación de la Unión Europea es vulneradora del principio de subsidiariedad. Me he pasado, que tenía alguna cosa más, pero yo me quedaría aquí y podemos retomarlo en el debate. Gracias. Pues muchas gracias al profesor de la Cuadra por la exposición, por ceñirse al tiempo concedido y yo creo que ya de inmediato nos dejó varias ideas sugerentes y que nos guardaríamos para el debate, particularmente en este último punto, que creo que es uno de los puntos más importantes en temas de protección civil, y es la iniciativa propia, iniciativa de las comunidades autónomas. Se refirió concretamente al control, creo que de la perspectiva política, cómo funciona esto, algunas ideas que nos quedan y que creo que seguramente saldrán en la parte del debate. Como les decía, a continuación, el señor Sergio Delgado, para que por favor nos explique un poco la experiencia de Cataluña. Buenos días. Creo que tenemos presentación mientras aparece. Agradecer la invitación.
creo que es de gran interés porque sí que comentabas que al final nosotros tenemos la experiencia del día a día, pero al final la administración nos tenemos que regir por unas normas y a veces hay que recordarse a los funcionarios, ¿no? Es decir, vamos a abrir el BOE o el DOC, en nuestro caso, y vamos a recordar qué dice, porque esa es nuestra función, ¿no? Observar unas normas e intentar que digamos, ejecutarlas de acuerdo a lo que se dice. Por tanto, es importante y nos sitúa en el foco y en el objetivo. El informe, desgraciadamente, yo no lo he podido leer con detalle, pero sí lo he leído en diagonal. Le daré una lectura detallada, pero quería agradecer pues, el informe y felicitar por su contenido, que yo creo que es de gran interés, al menos así lo valoro. Voy a hacer un pequeño apunte que es, porque no se ha mencionado, ¿qué es la protección civil? Yo, cuando alguien me pregunta, miren, yo tengo 2 hijas y entonces cuando tenían que explicar en el cole en qué trabaja el padre, era un drama para ellas, pobres, ¿no? Porque y yo se lo intentaba explicar y ellos me miraban y digo, bueno, es igual, bueno, ya con el tiempo Y desgraciadamente ahora es como un poco obvio porque nos han pasado circunstancias que lo evidencian, pero no olvidemos que el trabajo de protección civil mayoritariamente es un trabajo silencioso. Hoy nosotros en Cataluña pues tenemos una situación crítica donde se pone en valor lo que estamos haciendo ahora con ayuda de la Dirección General, de la directora de la UME, de la Administración General del Estado, pero también se pone en valor todo el trabajo previo. El trabajo de protección civil, donde salva vidas, evidentemente es en el momento de emergencia, pero en el día a día, silencioso, que no se conoce. Y esto, pues, aprovecho el foro para explicarlo, ¿no? Es decir, la dificultad históricamente de explicarle a alguien, oiga, pues esto es contraproducente, esto un día en una emergencia nos va a comportar algo no gestionable, algo muy difícil, resoluble, con consecuencias que pueden ser trágicas. Pues por desgracia los eventos recientes lo demuestran, y ahora hay mucha más sensibilidad, mucha más permeabilidad, pero históricamente les puedo asegurar, desgraciadamente, que en catalán se dice picar en hierro frío, es decir, muy difícil hacer este trabajo, pero evidentemente es nuestro trabajo y lo seguiremos haciendo. En este sentido, la protección civil, y ya acabo sobre lo que creo que es la protección civil, más que lo que creo es lo que nos dicen las normas. La ley del 85, y ya no vigente, pero en el preámbulo dice una cosa muy interesante, que es la protección civil responde básicamente a un problema de heterogeneidad de la respuesta extraordinaria y la necesidad de coordinación. Y esa es la palabra, coordinación, que no es mando. Son cosas diferentes. Tiene que haber mando único, pero tiene que haber coordinación. Coordinación es un sistema de corresponsabilidad donde cada uno en sus funciones asume, y el mando pues es un mando vertical, en todas las organizaciones hay, evidentemente en todas las administraciones, etcétera. Y creo que esto es importante. En ese sentido, dos apuntes sobre esto y ya paso a la parte un poco más, digamos, de normativa quizás o del modelo competencial. 2 apuntes. Un apunte sobre estas 2 cuestiones, perdón, y es ¿de dónde viene la protección civil? Y acabo con esto. La protección civil, su origen, el informe lo cita, es la defensa civil, la defensa nacional, la defensa pasiva, que tiene su origen después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, Estados Unidos, los países de Europa Central, Europa de Este, en Alemania, en Francia. Esa defensa civil nacional que está pensada para situaciones bélicas, proteger a la ciudadanía. Esto evoluciona a medida que nos alejamos de los periodos bélicos y de forma natural aparece la protección civil porque responde a esas principales amenazas que ya no son bélicas, sino son naturales o pues, catastróficas, etcétera. El informe creo que lo cita muy bien y además contextualiza cómo el propio Constitucional en algún momento deja de diferenciar la situación bélica y no bélica, y ya nos lo relata de esa manera. Creo que esto también nos enfoca mucho a algunas cuestiones o nos condiciona algunas cuestiones del modelo, de cómo se aplica, no cómo está definido, sino cómo se aplica, que es un modelo a veces excesivamente intervencionista o focalizado en la intervención y no en esta prevención que yo comentaba antes. Bueno, dicho esto, entro en la parte de más, digamos, digo jurídica, pero me da vergüenza decirlo aquí, que yo hable, pero bueno, en mis conocimientos, ¿no? Es decir, el tema de la vinculación de la protección civil como una submateria de seguridad pública, a mí es algo que como profesional siempre me ha descuadrado mucho. Antes lo comentaba con Eduard y me descuadra. ¿Por qué? Porque a la práctica
la parte, y especialmente la referencia a las policías autonómicas. La policía autonómica es una parte ejecutora de una serie de medidas que se toman para garantizar el orden público y, en todo caso, ayudar a la aplicación de esas medidas, ayudar a la evacuación, ayudar a trasladar un mensaje a la ciudadanía de confinamiento, etcétera. Pero no es el elemento sustancial cuando respondemos a la emergencia, y ni mucho menos en la fase preventiva. Por lo tanto, nosotros siempre nos ha descuadrado. Y aquí he intentado ejemplificarlo en el hecho de que antes de tener policía, Mossos d'Esquadra desplegado en todo el territorio, pues ya había iniciativa normativa reglamentaria del Gobierno de la Generalitat, pues por ejemplo en el año 87 creando la Comisión de Protección Civil de Cataluña, en el año 89 creando la Gerencia, actualmente Dirección General de Protección Civil, regulando las competencias de la Generalitat, es decir, hay toda una actividad. Y incluso elaborando los primeros planes de protección civil, en este caso el Procicat, bastante conocido en Cataluña como plan territorial, el año 95, cuando los Mossos d'Esquadra pues, todavía se estaban desplegando. Es decir, que para nosotros un poco, digamos, nos descuadra un poco. E incluso si tuviese que haber alguna interfase importante con algún otro servicio o competencia, sería con otro que no está reconocido tampoco constitucionalmente y que en algún momento ha sido objeto de debate y de iniciativa legislativa, que son los servicios de extinción y salvamento. Son los que realmente en los momentos de la emergencia tienen un elemento sustancial en la valoración y en la propuesta al mando único, esta vez sí político, directivo, de la toma de decisiones para proteger a la ciudadanía. El caso de los incendios en estos momentos en Cataluña. Por lo tanto, una primera referencia sobre esta cuestión. Una segunda referencia, aprovechando la misma diapositiva y la siguiente, es que antes de tener el reconocimiento estatutario propio de la competencia de protección civil, ya teníamos normativa, incluso legislativa. Teníamos una ley, que es el año 97, de protección civil de Cataluña. El año 97, pues ya legislamos, perdón que lo diga así, al margen de que no hubiese el reconocimiento estatutario, pero bueno, entendiendo que esa ley no fue, digamos, modificada y constitucionalmente, por tanto, se entiende correcta. Hago una referencia ya sobre esta cuestión final en esta diapositiva que está un poco así como muy pequeño y muy concentrado, pero es el artículo 132 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, año 2006, la ley orgánica, que tiene un artículo que es Emergencias de Protección Civil, donde indica que corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva. No, yo no entraré a valorarlo, pero creo que en el informe habla de competencia concurrente y a mí, pues, desde mi conocimiento me encaja más, pero bueno, aquí competencia exclusiva en materia de protección civil, que incluye en todo caso, como decía antes, los elementos de prevención y extinción de incendios y salvamento, es decir, los bomberos. Y sin perjuicio de las facultades en materia de los gobiernos locales, que es importante porque la ley del 85, la ley de bases del régimen local del 85, da competencias de protección civil y de extinción de incendios y salvamento separadas a los municipios y obliga a los de más de 20.000 a prestar estos servicios, bueno, pues indica la referencia a los gobiernos locales y evidentemente las competencias del Estado en seguridad pública. Por lo tanto, quería decir con esto que en nuestro estatuto hacemos más referencia a los servicios de extinción de incendios y salvamentos como esas competencias en paralelo que no a la seguridad pública que tiene su regulación. Y hago también el apunte de que en Cataluña hay una ley de seguridad pública en la cual no se incluye la protección civil, sino que se dice que las actuaciones en materia de seguridad pública deberán estar aquello que se indique en materia de protección civil, entre otras cuestiones. Por tanto, las define en paralelo. Entonces, bueno, no sé yo exactamente esto cómo encaja con la sentencia del Constitucional, pero es lo que disponemos. Un pequeño apunte sobre el modelo organizativo en Cataluña. Creo que es interesante ya que estábamos y antes de entrar en algunas reflexiones quería citarlo. La protección civil, más allá de que haya unos órganos propios de protección civil, una dirección general y después una comisión de protección civil y un centro de coordinación de protección civil que después explicaré, es una competencia que la legislación, al menos la de Cataluña, indica que compete a todo el conjunto de la administración, en este caso la Generalitat de Cataluña. Asigna competencias al Gobierno de la Generalitat, aprobar los planes, la potestad sancionadora, asigna competencias al Departamento de Interior porque es donde reside la competencia de protección civil, pero a la vez dice, oigan, todos los departamentos
todos los departamentos deben estar a aquellas necesidades en materia de protección civil que haya, especialmente en el ámbito de prevención y, hago un apunte, especialmente en el ámbito de urbanismo, en la ordenación del territorio, ¿vale? Entonces, también quería decir con esto que más allá de la distribución competencial y de las cuestiones de si encaja o no en la seguridad pública, es una materia de sistema, es una materia sistémica, y esto yo creo que lo hace diferente a otras competencias, porque no es una competencia que las direcciones generales de protección civil podamos ejercer con recursos propios y decir, mira, pues esto es mi parcela, yo la ejerzo y lo ejerzo lo mejor que puedo. No, es un trabajo de sistema que necesita implicar a las policías, efectivamente, a los bomberos, a los sanitarios, al urbanismo, a los organismos meteorológicos, a las agencias del agua. Ya no suena a todos, pero es importante. Y como decíamos, es verdad que también a la vez hay órganos propios. Esta Comisión de Protección Civil de Cataluña para los tiempos, permítanme decirlo así, de paz, y el Centro de Coordinación Operativa en el momento de emergencia para dar apoyo, este centro de coordinación, para dar apoyo, un instrumento de apoyo a la dirección del plan en la protección de la población. 5 reflexiones, un poco también por incentivar debate o no por provocar, tanto por provocar, sino por incentivar un poco el debate. Yo creo que el modelo es un buen modelo. Hay buena coordinación, al menos en el nivel hasta donde me compete y con mis interlocutores hay buena coordinación. En el momento de emergencia estamos por lo que estamos y las otras cuestiones se dirimen en otros ámbitos y foros. Por tanto, esto lo quiero poner por delante. Dicho esto, pues bueno, el modelo es perfectible en su definición y en su ejecución. Hago esta idea, ¿no? Esta idea de la proximidad, es verdad que cuando esta competencia se ejerce desde la proximidad, incluyendo el ámbito municipal, pues tiene una mayor efectividad por un mayor conocimiento, no solo proximidad física, sino de conocimiento, pero a la vez tiene que haber un principio de suficiencia. No vale con decir yo ejerzo la competencia, pero la ejerzo con los recursos de las administraciones pues, superiores o inferiores, para entendernos. Y aquí hago un apunte sobre el modelo de gestión de la UME. La activación de la UME es comprensible, nosotros la hemos activado hoy, pero también presupone asumir que ahí está tu límite de capacidad. Entonces tú estás ejerciendo una competencia en la cual tienes un límite en su capacidad de ejecución, al menos por la parte de recursos. Entonces yo creo que uno de los riesgos que tenemos es ejercer la competencia a nivel directivo con una ejecución de recursos no propios. Yo creo que eso sería una anomalía. No digo que sea el caso, en el caso de Cataluña no lo es, pero podría llegar a ser, sobre todo porque la UME, perdón que lo diga así, no tiene un coste económico directo. No vamos a Estados Unidos, si tú activas el National Army Guard, el equivalente a la UME, tiene un coste. Entonces te tienes que pensar muy bien. Entonces decides si tienes recursos propios o te dedicas a pedirle al gobierno federal esos recursos que, como pasa aquí, no tiene por qué suponer la declaración de la situación de interés nacional. Otra cuestión, otra reflexión. La estandarización necesaria desde un punto de vista de que en algún momento la Administración General del Estado tendrá que tomar el mando, respecto a la necesidad de adecuación a las diferentes realidades territoriales. Tiene que haber unos procedimientos estándares, pero no pueden ser muy rígidos porque estamos ejerciendo la competencia en el día a día y tenemos que tener esa capacidad de adaptación. Esto también son unos ciertos equilibrios que ponen en tensión el sistema de distribución competencial. Como decía antes, el principio de coordinación en relación al mando único. La coordinación es una cuestión que implica que hay un sistema, pero a la vez dentro de este sistema hay un mando único responsable. Esto hace un año hubiese tenido que explicarlo, creo que hoy todo el mundo lo tiene claro de lo que estoy hablando, pero se han de combinar estas cuestiones. El mando único, el mando tiene que ser compatible con que haya coordinación, es decir, corresponsabilidad cada uno en sus funciones, porque es un sistema, como decía antes. Perdón. El cuarto punto que quería comentar como posibilidad, digamos, también de reflexión o de debate es la posibilidad de la cooperación, no tanto autonómica, sino interautonómica, entre comunidades autónomas, respecto a la centralización de la ayuda a través de la Administración General del Estado. ¿Por qué? Porque cada posibilidad tiene sus ventajas y desventajas. La cooperación interautonómica da agilidad, pero también puede comportar elementos de descoordinación cuando tenemos una emergencia supraautonómica y todo el mundo necesitamos ayuda. Por contra, la centralización de la ayuda pues da orden, permite digamos, una mayor eficiencia de esos recursos y una valoración
mantiene la integración y mejora la integración en todo el conjunto del escenario, pero puede limitar, digamos, los tiempos de respuesta. Entonces, esto lo expongo desde un punto de vista de experiencia y de reflexión técnica de cosas que nos hemos ido encontrando en la aplicación del modelo. Y finalmente la declaración del interés nacional. Yo creo que el profesor lo ha comentado, pero yo también lo llevo aquí apuntado, no nos hemos puesto de acuerdo, pero creo que es un elemento interesante y es sobre la declaración de interés nacional, que evidentemente es una figura que yo personalmente entiendo perfectamente y su existencia, su aplicación, dos dificultades posibles. Para su declaración, yo creo que el hecho de que haya una dualidad de la iniciativa, es decir, que puede ser de oficio o a petición del territorio afectado, eso puede dificultar la toma de decisiones, es decir, en qué momento esto hay que declararlo interés nacional, porque quién toma la iniciativa, el oficio o el territorio, y después porque no hay unos criterios concretos definidos, que es muy difícil definirlos, es muy difícil, pero no están definidos. Entonces eso da una cierta, digamos, arbitrariedad y dificulta que quien tenga que tomar la decisión tenga unos criterios objetivos, es decir, esto es un escenario de interés nacional sí o sí. Es que hay que valorarlo en cada momento. Y eso, evidentemente, pues tiene sus dificultades en el momento de la emergencia, que las cosas no son fáciles de evaluar. A todo lo pasado es fácil, pero en ese momento es difícil. Y después dificultades para su aplicación, puesto que el interés nacional se ha declarado pocas veces, respondiendo a que no tenemos grandísimas emergencias, pues hay poca experiencia en la dirección y, por tanto, pues puede ser difícil su aplicación. Y después creo que sería importante, o que quizás en mi opinión no está acabado de definir, y con esto acabo, el rol de la comunidad autónoma, de la dirección autonómica, en una situación de interés nacional. Entonces también yo creo que esto genera alguna dificultad. Es decir, ¿qué papel le queda al consejero o consejera autonómico que de ordinario tiene la dirección de la emergencia y la dirección de los recursos en el momento de la declaración del interés nacional? Más allá, evidentemente, de tener que cooperar y ser coordinado desde este ámbito central, es decir, hasta qué punto continúa ejerciendo o no un rol activo. Creo que esto eran unas reflexiones que quería compartir y vuelvo a decir que creo que tenemos un buen modelo y que en todo caso todo es perfectible. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Yo decías que no se había puesto de acuerdo con Tomás, pero a mí me da la impresión de que algo tuvieron que hablar porque terminaron planteando reflexiones muy interesantes cada uno desde el nivel estatal y ahora desde el nivel autonómico, y casi como un jurista, lo debo decir. Muy bien, muchas gracias. Varias reflexiones y ideas que nos surgen de esta presentación. A continuación, la experiencia de Valencia. A ver, Vicente, ¿cómo nos explica? Por favor, adelante. ¿Se oye? Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, directora, con su permiso. Y de parte de la secretaria autonómica, Irene Rodríguez, que es mi jefa en Valencia, pues muchas gracias a todos y me ha pedido que le transmita a todas las comunidades y a todas las instituciones, bueno, pues el apoyo que hemos tenido durante estos meses que tanto lo hemos necesitado. Con lo cual no ha podido venir porque, como pueden comprender, todavía estamos enfrascados casi en combate y entonces no da abasto. Pero me ha pedido encarecidamente que les dé las gracias a todos por su apoyo. Bueno, yo podía hablar de el antes, el ahora y el después, o el pasado, el presente y el futuro. Antes de nada, decir que estoy plenamente de acuerdo con Sergio, casi en el 99% de todo lo que ha dicho respecto a la gestión de las, como no podía ser de otra forma, ¿no? Los que estamos en el albero, como digo yo, los que estamos en el albero delante del toro, pues al final tenemos unas sensaciones y pensamos de una forma determinada. Conforme vamos subiendo, bueno, pues hay otros criterios, pero nosotros en eso coincidimos. Hay matices que luego llegaremos, porque yo la conclusión que saco prácticamente de ese fatídico, no fatídico, de ese artículo que falta por concretar, son las mismas que han sacado ellos, ¿no? Bueno, ¿por qué estamos aquí básicamente? Por la DANA. Si no, probablemente estaríamos hablando de otras competencias. Estamos aquí por la DANA. ¿Y qué pasó el día de la DANA? Bueno, dicen que una imagen vale 1000 palabras y yo digo que 5 datos valen más que 1000 imágenes. Les voy a dar 5 datos concretos que tenemos que pasó ese día. Habrán carpeta y luego al final, cuando lleguemos a las conclusiones,
abrimos otra vez la carpeta y con esos datos, bueno, pues a lo mejor nos sirven para tomar ciertas decisiones en el futuro, sobre todo en el ámbito jurídico. Cayeron 772 litros por metro cuadrado en un día. En algunos sitios 185 litros a la hora. No sé si sabemos lo que es eso, pero ahora mismo estamos todos en preemergencia y están cayendo 30, 40, 182. Fueron afectados 337 municipios, 14.700 kilómetros cuadrados, casi 600.000 personas. Bueno, vamos a ciudades como Zaragoza, Bilbao, todo eso se lo llevó el Día de la Dana. 61 centros de salud, 120 centros educativos, 62 residencias, 11.200 viviendas afectadas, que todavía no están recuperadas muchas de ellas. 140.000 vehículos, de los cuales 120.000 han sido dados siniestro total. Si el PIB de la provincia de Valencia son 76.000 millones, perdimos en una tarde casi 13.900 millones, un 15% del PIB. ¿Vale? Me quedan dos cosas. No puedo seguir un día entero dando datos, pero no se trata de que lleguemos aquí a la conciencia de lo que pasó ese día. Pistas forestales perdimos 1.396, con el problema que tenemos ahora con los incendios. Pistas forestales, ¿no? Diques de agua, 45. Tenemos residuos, más de 13.000 toneladas, que todavía no hemos sido capaces de gestionar y que ahí están y no sé cómo lo vamos a hacer todavía, porque además gestionar cada tonelada es aproximadamente 1 millón de euros de cañas, ¿no? De otro tipo de toneladas son de otra manera. Locales culturales 165, deportes 199, etc. Kilómetros hidráulicos que se vieron afectados 350. Kilómetros de carretera 1.450. Kilómetros de vía férrea 566. Y me paro, porque yo creo que los datos son muy significativos. Cerramos la carpeta de lo que pasó ese día, que Dios quiera no nos vuelva a pasar. Pero bueno, lo que ha pasado en Estados Unidos y lo que ha pasado en Alemania, parece que esto no va a parar. Como consecuencia de todo esto, hemos ido trabajando, se han hecho muchas cosas. En fin, comentaba que hace una semana, bueno, ya dimos por finiquitado el nivel de emergencia, los alcaldes, los pobres, los de la zona cero, que son los que más están sufriendo. Y bueno, y ahora quieren, bueno, vamos a estar encima, pero bueno, ya la emergencia, digamos, que ha pasado como tal. Hemos tenido reuniones todas las semanas con ellos y hemos apoyado, bueno, pues como todos, hasta la saciedad, ¿no? Como consecuencia de ello, se acaba de presentar la semana pasada un plan de reconstrucción. Ojo al dato, y lo digo para el resto de comunidades, tú que lo decías, Sergio, hablando antes, plan de reconstrucción. Podrá ser mejor, podrá ser peor, se podrá mejorar, pero ya tenemos un plan de reconstrucción a largo plazo y valorado en 30.000 millones, casi nada. Pero bueno, ya tenemos. Lo digo porque hay que ir pensando probablemente en tener planes de reconstrucción, que hasta ahora en pocos sitios teníamos, por no decir en ninguno. Tenerlo valorado. Coger el que hemos hecho nosotros, lo ha hecho el vicepresidente, es un plan que se ha trabajado muchísimo y que tiene unas consecuencias y unos conceptos muy buenos, que algunos son para el día a día y otros son para futuro, y que nos viene bien a todos. Yo hablo siempre de todos, del que va por ahí afuera, no de los que estamos muchas veces pensando, el que va por ahí. Entonces, el plan de reconstrucción es tremendamente positivo. No sé hasta dónde llegaremos, porque son 30.000 millones, pero realmente ya lo tenemos. Y, insisto, se puede mejorar. El plan de reconstrucción ha sido como consecuencia de la Dana. Es cierto que desde el punto de vista económico, pues nos falta mucho dinero. ¿Qué voy a decir? A nosotros, al dinero que tenía que venir, estamos ahí. La semana pasada hubo una exposición en Alemania de la riada que hubo hace 4 años, ¿no? Y fue una comisión de Valencia. Fueron la presidenta y la vicepresidenta de la Asociación de Víctimas de Valencia, ¿no? Y entonces, cuando volvieron, dijeron, bueno, después de ver lo de Alemania, no estamos mal en Valencia. Esas son palabras textuales de ellas. Después de ver lo de Alemania, no estamos mal en Valencia. Con lo cual, bueno, hay que poner en valor todo el trabajo que hemos hecho todos para ver que Alemania, que es un país que está por ahí encima, ¿no?, que siempre lo vemos como ejemplo, bueno, pues no ha sido capaz todavía de recuperar pues ni el 50% de lo que se llevó la riada
hace 4 años. O sea que, y también es cierto que los alemanes, en uno de sus informes, dicen, hay dinero, pero no llega. Entonces, nos falta a las administraciones, a todas, la gestión rápida, porque la gente al final no puede llegar a muchas subvenciones porque no tenemos gestión. Todos. La ley de contratos así nos lleva, ¿no? Y entonces realmente tenemos un problema con todos estos pueblos que no llegan al final a conseguir los objetivos que debíamos de haber tenido ya porque no le ha llegado el dinero, porque si se han fijado son 1.400 kilómetros de pistas lo que hemos perdido, que claro, ahora cuando ha llegado la época de verano, pues todos decían, bueno, ¿y cómo vamos a salir de aquí? Porque hay pueblos, Ordechera, por ejemplo, uno de los pueblos más afectados. Bueno, el alcalde decía, bueno, si hay un incendio, ¿cómo salgo? Porque es que las pistas están cortadas, es un problema. No están arregladas las pistas todavía. No están arregladas, pues porque no hemos podido arreglarlas. No. Los motivos son diversos por cada uno, pero no están las pistas arregladas. Con lo cual, bueno, hay dinero, pero no llega. Ojo, pero les ha pasado a los alemanes igual. Estoy diciendo, lo dice un arquitecto alemán, que es el encargado de la reconstrucción. Hay dinero, pero no llega. Con lo cual, bueno, pues si sirve el foro para agilizar de alguna manera este problema, lo deberíamos de hacer, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? Bueno, como consecuencia de la DANA, pues al final lo hablaba antes con la directora, nosotros teníamos una agencia de respuesta, la ASRE, que era como muy importante. ¿Qué pasa? Que las emergencias, y lo que decía Sergio, la protección civil, ha sido el patito feo. Nosotros teníamos una agencia muy buena, ojo, no critico la agencia, muy buena, pero que estaba en una consellería y luego estaba otra, iba por ahí vagando, con lo cual al final, bueno, la gestión era buena. Pero hemos visto que, dada la magnitud de la DANA, y hemos visto que, dadas las posibilidades de que nos suceda otra y otra, bueno, pues se ha creado una consellería específica. Con lo cual, Sergio, tómate nota, porque a lo mejor os sirve para algo. Vamos a ver cómo nos sale a nosotros. Vamos a ver cómo, porque ahora, lo hablaba con la directora también, ahora hay que llenarla, hay que darle funciones y hay que ponerla en valor. Porque dicho sea de paso, desgraciadamente estamos de moda. Desgraciadamente estamos de moda. En las emergencias, en los colegios y etcétera. Yo, que llevo el tema de las emergencias en el ADN, hace 25 años fui el presidente de mi finca. En Valencia, en la avenida de Francia, es una finca grande, 300 viviendas, ¿no? Y entonces, bueno, cuando llevaba un mes dije, voy a hacer un simulacro. Yo solo, me puse en contacto con los bomberos, hice mi simulacro, bueno, un poco más y me matan. Evidentemente, además lo hice a las 10 de la noche, que es cuando la gente está, un poco más y me matan. Al año siguiente volví a hacer otro y no me mataron de milagro, ¿vale? Eso fue hace 22 años. Hace 2 años, cuando tuvimos el incendio del edificio en Campanar, todo el mundo, ay, Vicente, ¿cómo nos acordamos de ti? No sé si me acuerdo. Y yo decía, y yo de vosotros, porque no se ha vuelto a hacer, desgraciadamente. Eso es lo que tenemos que conseguir ahora, y creo que es a lo que se refería Sergio. Tenemos que conseguir ahora que tengamos una cultura y una educación de protección civil y de emergencia. Es el momento, porque todo es cíclico, son 4 años. Cuando pasa un desastre de estos, 2, 3 años está todo el mundo motivado, pero a los 4 años se olvida, porque desastres y catástrofes han pasado, pasan y pasarán. Somos humanos, ¿no? Y nos llegarán y quedarán 200 en Estados Unidos van por 100 y pico. Y Estados Unidos es el país de referencia para todos los que nos gusta el tema de las emergencias, ¿no? Y Estados Unidos van por 100 y pico. Y en Alemania, pues también fueron 120. O sea que esto ha llegado y no se va a ir. Con lo cual nosotros hemos potenciado, creo que con buen criterio, vamos a ver hasta dónde llegamos, porque luego potencian las cosas, cambian, las quitan. Hemos potenciado precisamente porque la ARRE, bueno, pues era la niña bonita que iba jugando. Eso pasa en el resto de comunidades. No hay ninguna comunidad que tenga una consellería dedicada a emergencias e interior. Vamos a ver cómo nos sale el invento. Y si nos sale bien, oye, por favor, copiarlo. No pasa nada por copiar, ¿no? De hecho, la ARRE, bueno, pues fue un invento también valenciano y que ahora mismo está en muchas comunidades. En Andalucía concretamente la acaban de implementar hace 2 semanas y es básicamente igual que la nuestra, ¿no? Bueno, respecto a los artículos, a la ley, que es básicamente lo que hemos venido aquí a hablar, son el 28, el 29 y el 30, ¿no? Es un ámbito jurídico. El 28, bueno, pues digamos que define lo que es una emergencia.
Define lo que es abramos la carpeta de los datos y la cerremos. Define lo que es una emergencia. Y en el 29, bueno, para mí creo que es un artículo muy vago, excesivamente vago, porque dice, puede ser el Ministerio del Interior a iniciativa o a instancia de las comunidades y de la delegación del gobierno. No nos olvidemos, son 3 elementos que pueden solicitarlo, pero 3 elementos que, bueno, ahí están. No culpo a nadie, ni me meto con nadie, ni dice nada, pero yo creo que este artículo se debe de acotar. No soy yo quien lo tiene que decir, porque juristas tienen la Santa Madre Iglesia para que se reúnan un día y vean lo que pasa. Yo procedo del mundo aéreo, de los helicópteros, y ahí siempre que hay un cambio es tuyo mío, porque hasta que el otro no tiene los mandos, el otro no los suelta. Y si uno se pone enfermo, el otro coge el mando. Entonces, este artículo que hemos visto, las emergencias cuando son pequeñas, no pasa nada. Todos, nos sobran las comunidades, tal. Las emergencias cuando son gordas, no damos abasto. Ni Cataluña, ni el País Vasco, ni nadie. No damos abasto. Una emergencia de tal magnitud es una barbaridad. Y no podemos estar pendientes de este artículo 28, 29 y 30. Mi opinión es que hay que matizar. No sé si estoy llegando a donde tengo que llegar. Mi opinión, con experiencias que hay que matizar para que el resto de ciudadanos que están ahí afuera estén más seguros. Porque nuestra misión es que estén más seguros. Entonces, eso que hemos notado que cuando las emergencias son de un calado tremendo, bueno, oye, pues no nos cuesta nada, que además nos pagan por intentar mejorarlo. Si lo conseguimos bien, si no, pues nos quedamos como estamos, que no está mal. Que yo creo que las competencias están claras, que yo, lo que decía Sergio, creo que todo funciona bien, pero tenemos la experiencia suficiente como para dar un pasito más y ver, bueno, cuando esto viene así, ¿qué pasa? Bueno, pues vamos a sentarnos un rato. Es mi opinión. Por eso digo que deberíamos de acotar el artículo 29. Bueno, yo creo que ya respecto a la UME y todo esto, yo ahí no digo nada porque también se pueden agilizar, ¿no? Yo la UME la conozco perfectamente, sé cómo funciona, es un elemento que está ahí para la sociedad, pero bueno, a lo mejor habría que llevarlo más al terreno de la comunidad y agilizar esos procedimientos, que me los conozco perfectamente y funcionan bien y no están mal, pero bueno, dadas las circunstancias, creo que podíamos mejorar esa cesión de gestiones, ¿no? Bueno, y por último, lo que sí quiero decir, por ejemplo, yo estoy obsesionado ya no solo por lo que he dicho de las emergencias, que hay que metérselas a la gente en el ADN, estoy obsesionado por la unificación de las emergencias. El otro día estaba en una reunión y me decía que a un niño había que enseñarle unas emergencias y a una persona mayor hay que enseñarle otras. No, a un niño hay que enseñarle de una manera las emergencias y a una persona mayor de otra, pero el rojo es el rojo. Y el niño tiene que aprender que el rojo es el rojo desde que tiene 1 año. No sé si me explico, porque luego vamos a cada sitio, nos está pasando a nosotros ahora. Ahora todo el mundo quiere hacer planes, todo el mundo quiere sus emergencias. ¿No? Paraos un momento, vamos a dar un tronco y luego cada uno, evidentemente no es lo mismo Castellón que Segorbe. No sé si me explico, ¿no? Hasta ahí llegamos todos. Pero el tronco de las emergencias tiene que ser el mismo, yo diría que a nivel nacional. De hecho, en el Ministerio de Educación estamos esperando que mande, digamos, unos materiales didácticos para implementarlos en todas las comunidades. Y yo siempre digo, no hagamos nada, porque nosotros ya, bueno, que además estamos como más motivados, hay pueblos y ciudades que ya están. Mi plan de emergencia. Bueno, vamos a esperar qué dice el Ministerio de Educación. Y nosotros, bueno, pues le damos de comer a esos materiales y los adaptamos. Pero bueno, vamos a ir todos por la misma línea, porque es que luego, al final, es imposible gestionar las emergencias si no estamos todos más o menos con los mismos procedimientos. Nos pasa en la propia comunidad, que hay medios, hay unos bomberos, pasa en todas las comunidades. Está el consorcio, los bomberos forestales, los bomberos de la ciudad, los bomberos voluntarios, y cada uno con su idiosincrasia, ¿no? Entre comillas, vamos bien, o sea, todo va bien, pero oye, vamos a darle un puntito más, vamos a coordinar lo que se pueda. Y si lo coordinamos a nivel nacional, mejor todavía, porque yo a lo mejor me voy de vacaciones a Cataluña y allí pues tengo una emergencia. Pues, es que no es lo mismo un ciudadano que vive en Castellón, la emergencia es de mar, me decía, no, la emergencia no, si de Castellón se va de vacaciones a Madrid, no tiene emergencias. O sea, yo creo que tenemos que ir todos con el mismo criterio y unificar, ¿no? Y eso es, bueno, no quiero seguir
no quiero seguir más porque además ya yo creo que me he pasado, ¿no? Y bueno, pues como conclusión, unificar y acotar el artículo 29 en la medida que se pueda. Y muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias, Vicente, por la exposición con pues, datos concretos, la explicación de lo que ha pasado y lo que está pasando en Valencia, que por supuesto viéndolo con esas dimensiones, con números, lo hace aún más impresionante. Bueno, y para finalizar, la perspectiva del Ministerio del Interior, los mismos 15 minutos. Por favor. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias a todas y a todos. Directora, es un auténtico honor el poder estar esta mañana aquí. Para los que venimos del mundo de Derecho, esto es casi como estar en un lugar sagrado y podernos además dirigir a un público con tanto conocimiento y en muchos casos, bueno, pues con gente con la que me he encontrado a lo largo de la vida profesional y a la que le tengo un inmenso respeto, como a Carlos, al que hacía mucho que no veía, y desde luego estar con vosotros siempre es aprender. Hablar de la protección civil y de las emergencias en este momento a veces tiene una perspectiva positiva y otra negativa, porque era un mundo muy desconocido hasta hace unos años y ahora es un mundo del que todo el mundo conoce, aunque haya muchos elementos que se escapan por el camino. A mí me gustaría un par de cuestiones para intentar centrar un poco de lo que estamos hablando. La protección civil y las emergencias son parte de la seguridad nacional. Al final, nuestra seguridad está amenazada o bien por la delincuencia o bien por los riesgos naturales y tecnológicos. De la delincuencia ya se ocupa la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías locales, las policías autonómicas y forales. Por lo tanto, esa parte de la seguridad está cubierta por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero la seguridad también está amenazada por esos riesgos de los que se ocupa la protección civil. Es el porqué de que la protección civil en nuestro país esté dentro del Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior se ocupa de la seguridad. Y también engranado con el conjunto de la seguridad nacional. La Estrategia Nacional de Protección Civil y Emergencias se aprueba por el Consejo de Seguridad Nacional. Y yo lo digo a veces así de forma muy coloquial, digo, a mí por suerte nunca me han robado el bolso, pero en los últimos años me he enfrentado a una Filomena, he sufrido la pandemia, he visto los incendios de 2022, la Sierra de la Culebra, Los Acio, Monsagro, que arrasaron hectáreas y hectáreas. También vimos cómo entraba en erupción el volcán de La Palma y, desgraciadamente, en este año y pico que llevo de directora general, que madre mía, la mayor catástrofe, no de España, sino de Europa, de la historia reciente. Y también vimos el otro día, por eso hablo no solo de catástrofes naturales, sino también de los riesgos tecnológicos, como ese corte total en nuestro país del suministro eléctrico, alias el gran apagón, bueno, pues nos dejó a todos ante una situación que era hasta difícil imaginar, cómo ha sido difícil de imaginar todo lo que nos ha ido pasando a lo largo de todos estos años. Y además sabemos que el cambio climático tiene consecuencias. Todo esto es reflejo de las consecuencias del cambio climático. Y por desgracia, cada vez estas catástrofes van a ser de mayor repetición, de mayor intensidad y van a provocar mayor daño. Y tenemos que estar preparados, tenemos que fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Protección Civil, como lo estamos haciendo también en el ámbito internacional, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil y como miembros que participamos activamente tanto en el G20 como en Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastre a través del marco de Sendai. A partir de aquí, nuestro sistema jurídicamente está no solo consolidado, sino además desarrollado, porque hemos hablado de esa Ley 17/2015 que supuso ese hito
dentro del Sistema Nacional de Protección Civil. Pero después ha habido normativa de desarrollo, no solo 2 sentencias del Tribunal Constitucional, sino normativa de desarrollo. Y yo citaré de manera especial el Real Decreto 524/2023 de 20 de junio, por el que se aprueba la norma básica de protección civil. También la resolución por la que se aprueba el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil. Como decía anteriormente, la Estrategia Nacional de Protección Civil, la segunda, aprobada en 2024 por el Consejo de Seguridad Nacional, y a partir de ahí toda la normativa de desarrollo, alguna que estamos en estos momentos, y gente como Sergio está ayudando muy activamente porque estamos haciendo ese marco con las directrices básicas, con el desarrollo, ya no hablando en general, sino ya para cada tipo de riesgo, para hacer ese marco para poder actuar. En la protección civil y en las emergencias no se puede dejar nada a la improvisación. Es fundamental ante un riesgo y ante una posible catástrofe ganarle tiempo al tiempo. Es la capacidad que tenemos de minimizar el daño, de salvar vidas, de intentar que produzca el menor sufrimiento posible, y no puede quedar nada a la improvisación, y en nuestro sistema no hay nada a la improvisación. Todo está fijado, cada uno sabe cuáles son sus competencias y las herramientas que tiene para poder enfrentarse a esas competencias que tiene. Y nuestro sistema es un sistema complejo porque todas las administraciones tienen competencias. Municipios de más de 20.000 habitantes, diputaciones, cabildos, consejos insulares, las comunidades autónomas y el propio Estado. Y cada uno sabe cuál es su papel en cada momento dentro del sistema. Yo, como directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, sé que ante un riesgo bélico o ante un riesgo nuclear, en todo momento va a ser competente el Estado, porque así lo marca la norma. Pero si estamos ante un incendio, ante una drana o ante cualquier otra catástrofe, el sistema también nos dice quién tiene la competencia y qué herramientas tiene para ejercerla. Ante cualquier aviso, quien es competente en materia de protección civil tiene la posibilidad de lanzar las alertas, de activar los planes y de utilizar todas las herramientas y mecanismos que están a disposición del sistema. Y pondré de ejemplo el que es más conocido en los últimos tiempos, aunque hasta ahora nadie lo conocía, que es el ESALER. El ESALER no es una herramienta española, el ESALER es una herramienta de la Unión Europea, donde la Unión Europea dice que cada país tiene que tener un sistema para poder avisar a su población. Y aquí se configura de una manera clara y evidente. La aplicación, el sistema en sí mismo está en la Dirección General, que al ser el Estado el competente en materia internacional es quien tiene la obligación de poner a disposición la herramienta, la aplicación informática, y a partir de aquí se acuerda en el Consejo Nacional de Protección Civil que son 2 administraciones las que lo pueden utilizar, o bien el Estado o bien cada una de las comunidades autónomas. ¿Cuándo? Cuando cualquier riesgo sea de su competencia. Si hay un riesgo competencia de la Generalitat activa el ESALER. Si hubiera un riesgo de carácter nacional, y acabo de hablar, por ejemplo, del riesgo nuclear, automáticamente el Estado, y en este caso la Dirección General, sabría que tiene esa herramienta para poderla utilizar. Y como no se deja nada a la improvisación, es un sistema de doble verificación de firma. Una persona tiene que escribir el mensaje y otra es quien autoriza y lanza ese mensaje. Esto no se deja a la improvisación de cuando ocurre una catástrofe a ver quién lo lanza, cómo lo lanza. No, no. Aquí hay personas con nombres y apellidos que tienen la firma para poder realizar ese proceso. Y todo el mundo sabe cuál es su papel, qué herramientas tiene para poder poner en marcha si ocurriera algún tipo de situación donde se pusiera en peligro a las personas y se les tuviera que transmitir un mensaje claro de qué hacer, de qué no hacer, para intentar minimizar ese daño que puede provocar. A mí me gustaría también que habláramos de lo que es el ciclo de la gestión de la emergencia, porque hablamos de las catástrofes y en el ideario la gente piensa solo cuando ya la desgracia ha pasado.
cuando ya tenemos la catástrofe encima. Pero lo decía muy bien Sergio, yo comparto plenamente que donde tenemos verdadera capacidad de minimizar el daño es en las fases anteriores. Y las fases pasan por la anticipación, por la prevención, por la planificación, por la respuesta a la emergencia y por la recuperación de las zonas afectadas. La anticipación es fundamental. Era a lo que me estaba refiriendo. Todos tenemos que saber cuál es nuestro papel, qué herramientas tenemos a nuestra disposición y luego tomar las decisiones oportunas. La prevención. Hacía mención que, Vicente, que te diré, porque creo que esta es de las cosas que yo me voy a sentir más orgullosas, en esa prevención, la autoprotección, yo siempre digo, desde que ocurre un hecho catastrófico hasta que llegan los servicios de emergencia, si hay un terremoto, si hay una dana, si hay un incendio, desde que eso pasa hasta que llegan los servicios de emergencia, tardarán un segundo, tardarán 10 segundos o tardarán 10 minutos, pero ahí cada persona está sola. Y saber qué hacer salva vidas. Saber que ante una dana no hay que bajar a la cochera y hay que subir a los pisos superiores salva vida. Saber que ante un terremoto hay que evitar las cornisas, las zonas donde te pueda caer algo encima, salva vidas. En el terremoto de Lorca, las personas que murieron no fue en el primer terremoto, en la primera sacudida, fue en la réplica donde murieron todas. Y el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General, habíamos empezado el año pasado ya con un plan piloto, yendo a muchos centros a contarle a todos los niños qué hacer. Bueno, pues a raíz de la dana, en el segundo Real Decreto, se cambió la ley del Sistema Nacional de Protección Civil y Emergencias para que, con carácter obligatorio, a partir del próximo año en nuestro país, esta formación llegue a todos los niños y niñas. Y decía que estoy muy orgullosa porque se encomendó. La ley encomendó esta función al Ministerio del Interior con el Ministerio de Educación, con las comunidades autónomas, y hemos conseguido en los tiempos que corren, tanto en la Conferencia Sectorial de Educación como en el Consejo Nacional de Protección Civil, llegar a un acuerdo por unanimidad. A partir del próximo año, en más de 25.000 centros educativos, 9 millones de niños y de jóvenes cada año, con carácter obligatorio, aprenderán a qué hacer ante cada una de estas situaciones. Y también la planificación. Todo esto se planifica. ¿Cuántos simulacros? De la Dirección General depende la Escuela Nacional de Protección Civil y Emergencias, que yo creo que tiene una virtualidad fundamental. Y no es que dé muchos cursos, muchas horas, que tenga mucho prestigio, sino que forma de manera conjunta al sistema. En la Escuela Nacional no se forma solo a la Guardia Civil, a la Policía, a la UME, a los bomberos de Cataluña, a los de Valencia. Se forma de manera conjunta y eso garantiza la interoperabilidad, porque, como decía antes, ganar tiempo al tiempo es fundamental ante una emergencia y ante una catástrofe. Y después, la respuesta inmediata a las emergencias. Fijaros, viene mucha gente de todo el mundo a ver nuestro sistema, porque es un sistema complejo, donde actuamos todos, donde cada uno tiene su espacio, donde hay que hacerlo de manera coordinada. Y hasta ahora, cuando venían todos los días allí gente de otros países, decíamos, tenemos 3 niveles, pero nunca se ha activado el nivel 3. Bueno, a partir de ahora ya podemos explicar el sistema en su conjunto, un sistema que estaba perfectamente definido, pero que ahora ya tenemos el caso real y el caso de esa activación del nivel 3. Y es verdad que la ley pone que puede ser a iniciativa de la comunidad autónoma, del delegado del Gobierno o del propio Ministerio del Interior, pero hay una realidad práctica en nuestro país y es que nunca se había solicitado y, por lo tanto, en ese principio de que la comunidad autónoma tiene medios y capacidad suficiente para hacer frente a la emergencia. Fijaros qué situación se provocaría ahora en el incendio de Cataluña, por poner el ejemplo más reciente. La Generalitat es capaz de dirigir esa emergencia, pero necesita los medios extraordinarios del Estado que se pongan a su disposición para hacer frente por la complejidad del sitio. Está entre 2 parques naturales, hay un riesgo, pero la comunidad autónoma es capaz de dirigir la emergencia que se está produciendo. Imaginaros que llegara el Estado y dijera, no, quita, no, que no eres capaz, que lo voy a dirigir yo. En esta emergencia o en cualquier otra situación, cuando la propia comunidad autónoma, que por ley tiene atribuida la competencia, no manifiesta
que no se vea capaz de abordarla, imaginaros qué situación, decir no, nos vamos a hacer nosotros frente. Y el ejemplo más palpable es la única activación que ha habido de nivel 3 en nuestro país, que fue el día del apagón a solicitud de 8 comunidades autónomas. La luz se fue en todo el país, pero solo algunas comunidades autónomas solicitaron que se declarara la emergencia nacional y que el Estado se pusiera al frente de esa emergencia. Y las 8 comunidades que lo solicitaron, que fueron Galicia, La Rioja, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana, solicitaron que el Estado se pusiera al frente de la emergencia y el Estado se puso al frente de la emergencia. Pero el precepto que tenemos, lo único que tenemos en nuestro país es que nunca ninguna comunidad autónoma había solicitado el nivel 3 y que hace poco tiempo las 8 que lo solicitaron, por supuesto que el Estado se puso al frente de la emergencia. Esto lo tenemos ya en la parte de estudio de cómo se ha desarrollado en la práctica lo que normativamente estaba previsto y estaba determinado. Y también me gustaría que cuando hacemos los análisis, parece que hablamos de todo en su conjunto, que cuando hablamos de la respuesta a la emergencia, también distinguiéramos la parte operativa e institucional. ¿Quién dirige a nivel operativo la emergencia y quién la dirige a nivel institucional? Que todo esto también está escrito y determinado. En cada municipio, en cada comunidad autónoma, en sus planes de protección civil, se dice quién va a dirigir institucionalmente la emergencia, a no ser que el presidente la aboque para sí, que normalmente son los consejeros de Interior, y quién la dirige a nivel institucional. Y en el caso del Estado, para el nivel 3 también está claro, y así sucedió el día del apagón. La dirección operativa la asumió el mando de la Unidad Militar de Emergencias y la institucional la asumió el ministro del Interior. Lo mismo que en cada una de las comunidades autónomas, donde está claro quién va a ser a nivel institucional y cada una en sus planes determina quién la va a asumir a nivel operativo. Y luego a mí me parece también muy importante, como otra reflexión, yo voy lanzando reflexiones, trabajar de manera el conjunto del sistema de protección civil y también los colaboradores, porque cuando hay una emergencia, una gran catástrofe, y lo hemos vivido, son muchos las entidades, organismos que intervienen, y todo eso tiene que estar muy preparado, muy trabajado. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy intenso con la red de expertos judiciales, que depende del Consejo General del Poder Judicial. Venimos ya colaborando este último año y medio y es fundamental porque al final, como decía antes, todo tiene que estar perfectamente planificado y todos los elementos que van a intervenir en una catástrofe tienen que saber trabajar de manera conjunta y coordinada para poder dar esa respuesta eficaz y conjunta. Os voy a poner otro ejemplo para que se vea lo bien engranado que está el sistema en esa respuesta a la emergencia. Ahora estamos en la campaña de incendios, una campaña de incendios que para los medios del Estado se dirige ese comité de coordinación. Este año, además, lo presidió el ministro del Interior y ahí la colaboración y la coordinación es automática y tenemos que distinguir también de qué manera lo hacemos. Por eso que hablábamos de los tiempos de respuesta, porque yo creo que a veces hay como falsos mitos en la aportación. Yo voy a hablar de los medios del Estado. Ante la campaña de incendios, ante cualquier incendio, no solo está la Unidad Militar de Emergencias, sino que está también el MITECO, están los medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, algunos con despacho automático, los medios aéreos, como sabéis, tripulados por el Grupo 43 del Ejército, de nuestras Fuerzas Armadas, y son aviones propios o de los que tenemos
también del Mecanismo Europeo de Protección Civil, y eso es un despacho automático. Hay un incendio y de manera automática, Sergio, que está ahí en la sala de mandos, automáticamente esos medios van donde está el incendio. También tenemos las BRIF, que sabéis que son brigadas que están a lo largo de todo el año, están unos meses en modo preparación, otros en modo extinción. Hoy en Cataluña, en ese incendio, hay 3 BRIF, que son unidades helitransportadas, hay 10 en toda España, responden a cualquier incendio que se produzca en el territorio nacional, y cuando los medios ordinarios, por decirlo de alguna manera, no son suficientes, se puede solicitar el medio más extraordinario del Estado, que es la Unidad Militar de Emergencias, que es casi de manera automática. Y puedo decir que es de manera automática porque, como sabéis, la solicitud se hace al Ministerio del Interior, a la Dirección General de Protección Civil de Emergencias, que es la que, si considera que es necesario activar ese medio, lo manda a Digempol para su activación. Y yo os podría decir, y lo puedo acreditar con el CNEN, que es cuestión de minutos. De minutos, desde que se eleva a situación operativa 2 y la comunidad autónoma solicita la intervención de la UME, en minutos, la Unidad Militar de Emergencias está activada. Por lo tanto, los mecanismos de coordinación son totales y absolutos. Acabo, que no sé si me estoy pasando el tiempo, con la fase de recuperación, de la que hablamos muy poco. Y como has hablado, también por contaros un poco mi experiencia, que ha sido, que es dura, que está siendo dura, que ya la llevamos muy encarrilada en la fase de recuperación, porque a veces decimos esas grandes cifras como administraciones. Es verdad que el Estado, al día siguiente, en el primer Real Decreto, ya puso 16.600 millones encima de la mesa y lleva casi un año recuperando Valencia, pero por hablar un poco de nuestro libro, y es que lo comentábamos antes Sergio y yo, la fase de recuperación en emergencias. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, tiene 2 funciones. Por una parte, el decreto 307, que son ayudas de emergencia, y por otra, que es preparar la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, que se eleva a Consejo de Ministros, y a partir de ahí todos los ministerios pueden activar paquetes y medidas especiales. Pero voy a hablar del 307, que son las ayudas de emergencia, que se activan de manera automática, no hay que hacer nada, y durante un mes después de suceder el hecho catastrófico, todas las personas o entidades que hayan sido afectadas pueden solicitar la ayuda al Ministerio del Interior. Fallecidos, vivienda y enseres en toda la parte que no cubre el consorcio de compensación de seguros porque hay infraseguro o porque directamente no tenían seguro, establecimientos comerciales, comunidades de propietarios y entidades locales. Os contaré que a través de estas ayudas de emergencia, todo lo que es la retirada de los lodos en Valencia, la retirada de los vehículos, etcétera, están a cargo del Ministerio del Interior con las ayudas de emergencia. Sabéis que se amplió mucho el plazo para las entidades locales porque han estado haciendo gastos de emergencia hasta casi antes de ayer, que se ha levantado la emergencia. Y os pondré de ejemplo, sin decir el nombre, pero una sola entidad local de todas las afectadas en Valencia, solo una entidad local ha pedido a estas ayudas de emergencia más de 30 millones de euros, para que os hagáis un poco una idea de la envergadura. O todos los desgraciadamente fallecidos, que esa parte ya está toda liquidada, pero en vivienda y en seres estamos hablando de casi 40.000 solicitudes, de un proceso complejo, y que a veces dentro de la protección civil y de las emergencias, esta fase de recuperación en la que el Estado tiene un carácter complementario y subsidiario, pues a veces hablamos poco dentro de todo ese conjunto. Finalizo. Por desgracia, no solo es que nos haya pasado, sino que nos volverá a pasar, en forma de dana, en forma de terremoto, en forma de incendio o en cualquier otra forma en la que ese cambio climático y también, bueno, pues el avance de la tecnología puede acabar en una catástrofe. Y ante esto tenemos un sistema complejo, pero un sistema que, si cada uno hace lo que tiene que hacer y que si cada uno hace lo que hemos entrenado, lo que hemos preparado, es un sistema eficaz. Lo que no quita para que ante ese riesgo cada vez mayor, de mayor repetición, de mayor intensidad y de mayor daño, sigamos avanzando para fortalecer las capacidades del conjunto del sistema. Y solo os cuento lo último de esto que hablábamos, que decíamos, tendríamos que ver cuánto daño. Bueno, Sergio lo conoce bien.
La Dirección General, con financiación de Europa, Naciones Unidas está muy pendiente. Tenemos un proyecto que ya estamos acabando, que es el proyecto Impacto. Llevamos 2 años, esto es muy anterior a la DANA, donde es una aplicación que valora el daño en términos personales y materiales que ha producido cada una de las catástrofes que hemos sufrido. ¿Para qué? Para con ello saber lo que va a costar en términos personales y materiales lo que nos pueda pasar y así orientar las políticas públicas, porque es fundamental orientar las políticas públicas al riesgo, al daño y sobre todo a proteger a las personas, que es la mayor vocación de la Protección Civil. Muchas gracias y perdona si me he extendido. Muchas gracias, Virginia, por esa presentación, la perspectiva del ministerio, hablándonos un poco de competencias y de la estructura que tienen frente a este tipo de asuntos. Tenemos unos cuantos 15 minutos para el coloquio. Yo, la verdad, tengo varias preguntas, pasando de mi rol de coordinador del informe a profesor de Derecho Administrativo que ha trabajado los temas de coordinación administrativa. Tengo muchas ideas, pero yo creo que el público tiene seguramente algo que comentar también, así que dejaremos el espacio a los interesados. Vicente, por favor. Hola, buenos días. Bueno, lo primero agradecerles a las personas que están en la mesa por sus exposiciones y la verdad que me han servido muchísimo, ¿no? Pero hay una derivada que tiene la protección civil, no se ha comentado, obviamente, no era el tema principal y no era ese el caso, pero que a mí me preocupa especialmente, ¿no? Desde los temas que trabajo del derecho constitucional. Esa derivada es la intoxicación informativa. Son los bulos, las mentiras, la información falsa en redes sociales, muchas veces anónima, que también se hace eco de ello a veces en los medios de comunicación social, intoxican a la población, la predisponen, pero no solo eso. Tuve oportunidad de estar en un foro en las islas después de uno de los grandes incendios que tuvimos hace un par de años y se quejaban los responsables de protección civil de que a veces esas informaciones falsas, diciendo que había un nuevo foco en no sé qué sitio, que lo grababan incluso, hacía que tuvieran que derivar recursos que realmente hacían falta donde estaba el fuego para ir a comprobar si esas mentiras eran ciertas o no. Es decir, hay un elemento en lo que es la transparencia, la información, que sospecho que supera la capacidad de las competencias de las comunidades autónomas y es más bien el Estado el que tendría que hacerlo, pero creo que tenemos ahí un problema y falta de normativa. Y sinceramente tampoco tengo muy claro por dónde tendría que ir. Es un tema que creo que tenemos que estudiar mucho, ver cómo se pueden restringir algunas cosas, prevenirlas, actuarlas. También probablemente habrá mucho de educación para la ciudadanía en ese tema, ¿no? En saber diferenciar, pues eso, las informaciones falsas de las que no, acudir a la fuente fiable. Y hay una parte didáctica también importante con la población con ese tema. Bueno, era una reflexión, no sé si es exactamente una pregunta o alguien quiere responder. Entonces, sí, mejor recogemos unas cuantas preguntas y a partir de eso, pues después damos unas 5 preguntas, vemos y a partir de eso. Bien, muchísimas gracias por la posibilidad de intervenir y enhorabuena a los ponentes, la verdad, ha sido muy interesante. Yo quería preguntarle al profesor Tomás de la Cuadra si ha tenido la posibilidad de analizar los reales decretos de traspasos, porque claro, la competencia no es suficiente con pintarla, o sea, con decir la tengo, ¿no? En Cantabria tuvimos un caso lamentablemente conocido, que es de una sentencia del Tribunal Supremo del 2002, a propósito de una persona que se ahoga en una playa en el año 96. En teoría, Cantabria tenía la competencia en materia de salvamento marítimo desde el año 92, ¿no? Pero el Tribunal Supremo concluye que como no ha habido traspaso de bienes y servicios, pues la competencia no es de la comunidad autónoma y la responsabilidad, por lo tanto, tampoco, ¿no? Entonces, quiero decir que hay que preguntarle a la comunidad autónoma qué has hecho con los bienes que te he dado, si es que te los he dado, ¿no? Un poco como en la Biblia, ¿no? Era esa la pregunta, nada más. Dolores, por favor, de los servicios jurídicos de Andalucía.
Buenas tardes y mi enhorabuena a todos los ponentes. Yo creo que cada uno desde su perspectiva profesional nos han ilustrado y además entiendo que desde una posición bastante complicada, difícil a veces por la cercanía precisamente a la situación de emergencia, bueno, pues a lo que nos trae hoy aquí, que es la protección civil, ¿no? Efectivamente, hemos abordado las competencias, la concurrencia de competencias de las diferentes administraciones públicas en la respuesta a la emergencia. Pero si me permiten una reflexión más personal, y en esto coincido con la directora, para mí una de las fases más importantes es la fase de anticipación y de prevención, pero debe ser una fase real, porque el derecho a la protección que tienen los ciudadanos y que se recoge en el artículo 5 de la Ley 17/2015 devendría en un principio meramente programático si no le diéramos un contenido efectivo. Por tanto, entiendo que a nivel normativo hay que seguir trabajando en prevención y anticipación. Les pongo un ejemplo claro y además entiendo que esa regulación normativa debe incidir e insistir sobre todo en los instrumentos de colaboración y cooperación entre las diferentes administraciones públicas. Un ejemplo muy claro, una colina donde hay un desprendimiento de la ladera por inestabilidad de un talud, en la que además hay urbanizaciones privadas. Aquí, si difícil es gestionar de forma adecuada la concurrencia competencial en la respuesta a la emergencia, más difícil es gestionarla en el ámbito de la prevención o anticipación, porque no olvidemos que las entidades locales tienen competencias en materias urbanísticas. Tenemos también a las comunidades autónomas con competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo. La Administración General del Estado con competencias también en materia de protección civil. Es decir, ¿quién realiza las obras o acomete las obras necesarias para dar estabilidad al talud cuando el ámbito territorial es tan amplio? Y sobre todo, si tenemos en cuenta que hay propiedades privadas y que muchas veces se encuentra resistencia también por parte de los particulares a que se adopten esa serie de medidas. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, por favor. Yo querría que, en la medida de lo posible, nos explicarais un poco más algo que para otros ámbitos de la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas es muy novedoso, que es la actuación de medios de una administración bajo la dirección de otra. Y todos pensamos tradicionalmente en la actuación de medios autonómicos bajo la dirección estatal, pero en este caso, en muchas ocasiones es al revés, es la actuación de medios estatales bajo la dirección autonómica. Eso es algo que en los inicios de todo el desarrollo de la protección civil se veía con prevención y con miedo sobre cómo podía funcionar, incluso se establecieron cautelas, pero que creo que se ha desarrollado mucho y quisiera que en la medida de lo posible nos comentarais vuestra valoración de eso. Gracias. Bien, si les parece, una ronda de respuestas. Sí, yo a lo que decías de información contra desinformación, yo estoy completamente de acuerdo y muy preocupada con este tema porque en la protección civil de las emergencias esto puede ser un riesgo añadido de seguridad precisamente por los ejemplos que ponías. Nosotros desde la Dirección General llevamos también un tiempo trabajando en esto y desde la Escuela Nacional, está Patricia además que es la jefa de prensa de la Dirección General, nosotros hemos hecho y hacemos jornadas, cursos, seminarios, tanto con los profesionales de la información como con los responsables de comunicación de las distintas instituciones para ser capaces de poder remitir a la información oficial. Es decir, hay una parte de que a la ciudadanía hay que decirles solo información oficial, pero las instituciones tienen que ofrecer esa información oficial. Y esto os hablaba antes de la red de expertos judiciales, que yo he participado en varias jornadas, hemos hecho cursos, hemos hecho cosas, y claro, decíamos, es que hay que delimitar dentro del propio secreto, de las actuaciones, del sumario, en situaciones tan complejas, la Dana, otras situaciones, el incendio del campanar, pero claro, hay que ofrecer un mínimo de información, porque al final, si no hay un mínimo de información institucional, al final el periodista coge a la señora María o al señor Juan, que vio pasar a alguien y de ahí ha deducido que hay 3 muertos. O el señor Juan, que estaba allí en el banco sentado y de ahí ha deducido, y eso acaba siendo la información que se ofrece. O sea,
por una parte, a la ciudadanía canales oficiales. Los canales oficiales tienen que ofrecer, salvaguardando todos los derechos y toda la instrucción judicial que pueda haber cuando estamos ante una catástrofe judicializada. Y después las redes sociales, que es el problema común y es una solución global que se tendrá que dar a toda esa parte de manipulación, desinformación en un tema tan sensible que puede generar riesgo y que puede generar daño. Pero bueno, nosotros en la parte que podemos ya estamos con ello, trabajando en los distintos frentes y no nos cansaremos, ¿verdad, Patricia, en cada publicación de decir acuda a los canales oficiales, solo se fíe de los canales oficiales, pero los canales oficiales tienen que dar un mínimo de información y de respuesta, porque si no, yo lo hablo mucho con todos, es que si no, al primero que pase por la calle será el que acabe hablando y el que acabe dando información. En cuanto a la prevención y a la anticipación, a mí es que me parece la clave, y creo que aquí, lo decía antes, todos sabemos nuestras competencias y todos tenemos que ejercerlas, es decir, todo aquel que tiene una competencia en protección civil tiene que tener un plan de protección civil, tiene que tener diseñado qué hacer en cada una de las situaciones. Y también esto ya sería como más técnico, en ese caso que ponías del talud, porque tenemos 3 o 4 casos en España por ahí rondando, tenemos que distinguir que sea una emergencia o un riesgo de protección civil que están definidos. Hay algunos que, esto ya como curiosidad, que tenemos en estudio, ¿verdad? El deslizamiento de laderas, estamos haciendo el estudio técnico porque solo son riesgos de protección civil los que vienen definidos en la normativa como tal, y para incluir nuevos riesgos tenemos que hacer el estudio técnico que acredite que eso tiene una envergadura y una dimensión para pasar a ser un riesgo de protección civil. Y, por ejemplo, el deslizamiento de laderas está en estudio, igual que bueno, pues todo esto que va sobrevolando por el espacio de todos los satélites, o sea, que hay nuevos riesgos que van naciendo, que van creciendo y que hay que estudiar para introducirlos como riesgos potenciales. Y luego lo último, la incorporación de los medios estatales bajo la dirección autonómica. Yo casi desde mi experiencia de lo vivido. Yo he estado 4 meses en Valencia, desde que pasó la DANA hasta que se levantó la emergencia, y ahí en tiempo real había 79 puestos de mando avanzado, pero había una dirección única, que en este caso a nivel institucional, con la Consejería de la Comunidad Valenciana, y a nivel operativo con el director de la emergencia, que era el jefe de bomberos del consorcio de Valencia, y todo el mundo estaba bajo su mando. Y da igual que habláramos de la Unidad Militar de Emergencias, que los 10.000 de las Fuerzas Armadas, que la Policía, que la Guardia Civil, que los bomberos de la Generalitat, porque allí fue todo el mundo, local, autonómico, pero fijaros, hasta incluso a nivel internacional. Quien dirige la emergencia, o sea, esto es como la pauta clara, que todos los que estamos en protección civil lo tenemos claro. Quien dirige la emergencia es lo que dice qué se activa y cómo se activa, y a qué se dedican a los que se han activado. Es decir, allí no puede ir nadie que el director de la emergencia no haya decidido y acordado que vaya. Por ejemplo, ayuda internacional se nos ofreció desde el primer momento, pero es el director de la emergencia el que decide si la incorpora, no la incorpora, la acepta, no la acepta. Y de hecho, pues yo no me acuerdo, habían pasado 10 días así cuando se decidió activar el mecanismo europeo de protección civil, y vinieron tanto de Portugal como de Francia diversos batallones de ayuda que estaban bajo la dirección del director de la emergencia, que era el director del consorcio de bomberos de Valencia, y tenían las misiones que él decía, y el día que decidió que ya no tenían que estar, pues se fueron. O la ayuda bilateral, que esto da para unos cuantos capítulos, que bueno, el mecanismo europeo, España solo lo había activado en 2009 para un incendio que entraron 2 hidroaviones. No habíamos vuelto a activar el mecanismo, pese a ser el segundo país de toda Europa que más medios aporta. Nosotros nunca lo habíamos pedido, excepto ese caso puntual en 2009, y los acuerdos bilaterales no se habían activado nunca, y lo activamos con Marruecos, que os acordaréis de esos camiones chuponas para el lodo que estuvieron 2 meses, y ellos vinieron de la mano del acuerdo bilateral con protección civil, con nosotros, bajo
la dirección del director de la emergencia y ellos cada mañana iban a donde él mandaba. Ellos llegaron el día que acordaron que llegaran, se fueron el día que acordaron que se fueran y durante todo el tiempo hicieron lo que les decía el director de la emergencia que hicieran. Y esto es así en cualquier estado de situación. Es decir, el incendio del Campanar estuvo bajo la dirección de los bomberos de la ciudad, del ayuntamiento. Hay quien dirigía la emergencia. Era una entidad local, era el Ayuntamiento de Valencia. Por poner diversos ejemplos, incendio del Campanar, dirige institucional y operativamente el Ayuntamiento de Valencia, el jefe de los bomberos fue quien dirigió a nivel operativo y allí fue y hizo lo que ellos dijeron, quien tenía que ir, hicieron lo que les dijeron que tenían que hacer. La DANA de Valencia, bajo la dirección institucional y operativa de la Generalitat y el día del apagón, bajo la dirección del ministro del Interior y del teniente general que está al mando de la Unidad Militar de Emergencias. Y a partir de ahí, allí solo va y allí hace lo que le diga quien dirige la emergencia, por hacer un resumen así muy coloquial del asunto. Si me permitís, yo quisiera ampliar un poco la reflexión de la directora. Antes, sobre la cuestión del ejemplo de la ladera, no hemos hecho referencia, pero la normativa o la legislación general de protección civil contiene un principio de subsidiariedad respecto a las actuaciones municipales, por lo menos en la ley catalana, en la cual indica claramente que incluso el consejero, en este caso consejera de Interior de la Generalitat, puede obligar al alcalde a activar su plan y ejercer las competencias que tiene. Esa es una posibilidad, y movilizar los recursos y ejercer la dirección de esos recursos. Esto yo no lo he visto nunca, pero es una posibilidad. Lo que es más habitual es que en el caso de la Generalitat de Cataluña se ejerce esa competencia y entonces se tome el mando. Es mucho más habitual que se dirija. Y nosotros tenemos un ejemplo, un caso concreto, que es el de Sallent, es un municipio de la zona de la comarca del Valles, para la gente de Cataluña que lo conozca, del interior de Barcelona, donde había una subsidencia, es decir, todo un barrio se hundía. Y entonces, en un momento determinado, la Generalitat, esto es Navidades del año 2009, 24 de diciembre se toma la decisión, pues un día ideal, de evacuar ese barrio porque un acelerómetro que teníamos instalado del Instituto Geológico se disparó y aquello había que evacuar. Entonces, ¿qué se hizo? Se activó, se elaboró un plan de emergencia que ya se acabó de elaborar y aprobar, un plan que ya venía elaborándose, y ese plan, que no hemos comentado, pero los planes de protección civil son herramientas técnicas, referencias técnicas, pero también son elementos jurídicos, porque su activación permite al director de la emergencia tomar decisiones que de ordinario son imposibles, como decidir que ese señor que está en su casa lo cojo, lo saco y ya no vuelve. Entonces, jurídicamente tenemos esas herramientas y tenemos el elemento de subsidiariedad de la comunidad autónoma, pero además el elemento ejecutivo de decir, no, esto es de interés del ámbito, en este caso, de la Generalitat de Cataluña. Nosotros tenemos ese ejemplo muy complicado, muy complejo. La gente, evidentemente, bueno, no voy a entrar en los detalles, pero fue complejo, pero bueno, se actuó, contratación de emergencias, viviendas del Instituto Catalán de la Vivienda, bueno, toda una serie de actuaciones que se pudieron tomar. Después, respecto a la pregunta sobre el tema de los medios, yo antes, pues, por premura y por intentar sintetizar, no me alargué, pero insistía en esta idea de sistema. Nosotros trabajamos en un sistema no solo dentro de la misma administración, sino interadministrativo, donde muchas veces se mezclan los recursos de diferentes administraciones, municipales, supramunicipales, por lo tanto provinciales, incluso comarcales, autonómicos y estatales, y en algún caso, pues incluso internacionales. Entonces, yo creo que es un elemento singular de la protección civil, que con los años todos nos hemos ido adaptando, pero que a veces genera ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque al final todos los intervinientes tienen un doble mando. En el momento de emergencia tienen el mando operativo y la dirección de la emergencia, que la ejerce la comunidad autónoma si no se ha declarado interés nacional, pero claro, pues esa persona depende de un ministerio o depende de una diputación provincial, entonces hay este doble reporte. Yo lo puedo explicar por experiencias personales, es decir, a mí me ha activado, hablábamos antes del nuclear, me ha activado el delegado del gobierno porque ha habido un incendio en Vandellós y entonces pues me ha activado de madrugada y yo formo parte del Plan Nuclear de Tarragona. En su momento, como jefe del grupo logístico, me desplazo a Tarragona, a la sede de la subdelegación, a las órdenes del subdelegado en aquel momento, porque el delegado se lo delegó.
Entonces yo reporto a mi consejero, mi director en aquel momento, que sepa, oye, me han activado para una situación nuclear, pero yo me debo, es una cierta dualidad, ¿no? Te debes a esa dirección y a la vez tienes tu mando jerárquico ordinario, pero en ese momento estás como en una situación excepcional con un plan de emergencia activado que jurídicamente, casi yo lo entiendo, estás en una situación diferente de la ordinaria. Hay un plan de emergencia, entonces tú estás a esas órdenes y a lo que se disponga. Y también pasa al revés. Es decir, la legislación permite que una comunidad autónoma integre en su plan de emergencia o una administración local respecto a autonómica en su plan de emergencia recursos que no son de titularidad propia, siempre y cuando haya los acuerdos, lo explicaba la directora, por ejemplo, medios aéreos para los incendios forestales que están de ordinario a disposición. Nosotros movemos de ordinario medios aéreos que tenemos preasignados por la Administración General del Estado y forman parte del plan. Y esos medios se mueven. Incluso en el Plan de Emergencias Aeronáutico de Cataluña, fuimos la primera comunidad autónoma en hacerlo, me gusta decirlo, la Guardia Civil forma parte de nuestro grupo de orden porque tiene las competencias de seguridad en la zona aire. Y por lo tanto son ellos los que ejercen el control de respecto a los pasajeros, entradas y salidas. O incluso antes de tener el despliegue total de Mossos d'Esquadra de la Policía Autonómica de Cataluña, nuestros planes de emergencia contenían pues, a la Guardia Civil. Incluso teníamos planes de emergencia donde estaba Mossos d'Esquadra, donde habíamos desarrollado, donde se había desplegado la Policía Autonómica, y planes, como era el caso del Químico de Tarragona, donde la Policía Autonómica todavía no estaba y el grupo de orden era la Guardia Civil. Por tanto, bueno, esto es una cierta singularidad que a veces puede generar algún problema, pero no ordinariamente. Porque un poco el fundamento del sistema es, en el incendio de ahora o en la Dana, quien dirige la emergencia dice, la unidad militar de emergencia se encarga del flanco izquierdo. Y luego el mando de la unidad militar de emergencias dice a su gente cómo tienen que hacer eso. Ese sería un poco como el mecanismo de cómo está diseñado. Quien dirige da misiones y luego cada cuerpo ejecuta la misión que le ha sido encomendada. Y se integra, súper rápido, se integra en el comité de emergencia, es decir, Claro. Ese servicio se integra igual que los autonómicos. El famoso CECOPI que se retransmitió durante meses, que allí está todo el mundo y se asignan misiones y cada uno reporta de lo que está haciendo. Gracias. Yo brevemente, si Vicente o Tomás quieren apuntar alguna última reflexión, porque ya estamos por fuera del tiempo. Telegráfico y por no dejar sin contestar. No he mirado los decretos de traspaso, pero en tanto no hay traspaso, el Estado seguiría ejerciendo la competencia de manera impropia, pero lo seguiría ejerciendo, con lo cual la responsabilidad, si hay un supuesto de salvamento marítimo y el salvamento marítimo del Estado, debería ser estatal, aunque esto de los traspasos sin realizar 40 años después es preocupante. Y únicamente telegráficamente, me parece que aquí hay una discrepancia, vendría a no coincidir con dos cosas que se han dicho de esa manera. Yo entiendo que Vicente quiere certezas en el sentido de que cuando se declara una emergencia como de interés nacional, pues claro, el artículo 28, 29 y 30 dice cuando la emergencia requiere una dirección de carácter nacional, que es como no decir nada. Pero siempre que hay situaciones extraordinarias, hay alguien que tiene que tomar la decisión. A todos nos gustaría que ocurrido A, entonces la dirección es nacional. Ocurrido un terremoto, la dirección es nacional. Pero no es posible. Ocurrido un terremoto puede ser nacional si así lo decide efectivamente el encargado de declararlo, que es lo que pasa con el estado de alarma. Ahí hay un juego político que el que tiene que decidir en última instancia es el responsable político. Tampoco estoy de acuerdo con Virginia en que hay que esperar que te lo pidan. No hay que esperar a que te lo pidan. La única emergencia que ha habido en el Gran Apagón es porque te la han pedido, pero podría efectivamente desde un punto de vista político decidirse que lo conveniente es que las emergencias se aborden desde el punto de vista ordinario y uno no se va a meter, como bien has dicho, a desplazar a la comunidad autónoma, que lo hago yo. Pero por poder podrías, y ahí hay un juego político o una responsabilidad política de oportunidad de si has ejercido esas competencias que te da la ley, que es si tú consideras que la dirección debe ser centralizada, pues decláralo. Pero evidentemente no podemos pedir muchas más certezas, porque si no, lo meteríamos en una máquina de inteligencia artificial y nos diría cuándo es nacional y no. Y a mí me da mucho miedo. Yo prefiero una cierta apertura y que sea el responsable político correspondiente el que declare la emergencia como de interés nacional y no que me venga pautado, porque además en situaciones extraordinarias los supuestos se nos escapan siempre. No podemos prever todos los supuestos. Que yo solo he remitido a la única vez que ha pasado, cómo ha pasado. Es decir, yo no juzgo, yo solo digo, esto estaba ahí, lleva ahí 40 años, nunca ha pasado.
Vicente, un último apunte. Sí. Sí, yo concretamente he dicho acotar, acotar el artículo. No significa pautar, ojo, es acotar. Y creo que debemos de hacerlo, creo que debemos de hacerlo porque la situación cuando vienen mal dadas no está clara. Y luego hay conceptos, que es una catástrofe, que es una emergencia, que es una crisis. Si es que está escrito además en la RAE, no hay que irse a la protección civil. Entonces, cuando en base a esos conceptos, pues podemos acotar y analizar ese artículo. Pues muchas gracias. Una interesantísima mesa, como se han dado cuenta. Hasta nos excedimos de tiempo. Les agradezco a todos por su participación, su activa participación y a los asistentes y hacemos enseguida un cambio de mesa. Muchas gracias.